Hoy estamos con el doctor José Miguel González Moro Rodríguez. Él es un neumólogo, además trabaja en el Hospital Universitario de la Princesa de Asturias, en Alcalá de Henares, y en otros hospitales que también nos contará. La neumología, no hemos traído a ningún neumólogo, fíjese lo interesante que va a estar. Ver, que nos expliquen todo lo que ocurre en nuestros pulmones, las cosas buenas, las cosas malas. Bueno, ya estamos deseando hablar con él, pero antes le vamos a dedicar un poema. Bien, el poema lo he titulado Homenaje al doctor de Yecla. En Yecla vio la luz por primera vez. 1960 fue el comienzo de un niño destinado a gran carrera, con vocación, amor y noble esfuerzo. José Miguel, su nombre con historia, padre, tocólogo, médico y alcalde. Madre Guillermina, luz y memoria, maestra firme, corazón que arde. 5 hermanos, raíces compartidas, familia extensa, nido de valores y en sus caminos vidas bien vividas con el deber bordado en sus labores. María Dolores, sabia compañera, profesora del justo y lo penal, caminan juntos vida verdadera, compartiendo pasión intelectual. José Miguel, su hijo y su alegría, y la pequeña Elena, luz de abuelos, una nieta que endulza cada día y llena de ternura sus anhelos. Almudena, su niña, flor de aroma, desde Roma su orgullo, su emoción, su nombre le despierta y le emociona, su debilidad, su viva inspiración. Del cardenal Belluga fue alumno, en Murcia forjó ciencia y vocación, tras el MIR, en Marayón fue cumbre y hoy lidera en Asturias con pasión. Jefe de neumología, con sapiencia, cura con manos firmes y mirada, que escucha el pecho y da con la conciencia, aliento, ciencia y alma delicada. Entre olivos revive la presencia de su padre, su sombra, su consejo, y en las fiestas, con honda revivencia, honra a la Virgen con fervor y reflejo. Un médico, un esposo, un padre amado, un hombre de saber y de ternura, de Yecla al Principado respetado, ejemplo de constancia y de altura. Bienvenido. Bien hallado, muchas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y muy emocionado, ¿eh? Me alegro que te haya gustado. Bueno, pues antes de empezar vamos a ver un poquito tu currículum para que la gente lo conozca. Así que el currículum del doctor José Miguel González Moro nos lo va a explicar Hugo Alonso. Se licenció en Medicina por la Universidad de Murcia y se trasladó a Madrid para especializarse en neumología vía MIR en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, donde también obtuvo el doctorado en Medicina por la Universidad Complutense con la calificación de sobresaliente cum laude. Ha trabajado durante 25 años en el Hospital Gregorio Marañón como especialista médico adjunto, aunque también ha ocupado cargos de importancia en varios hospitales, como el de jefe de la unidad de neumología del Hospital Beata María Ana o jefe de servicio en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias. En el ámbito académico ha sido profesor en varias universidades, tutor de médicos residentes y director de cursos de doctorado, estando acreditado por ANECA como profesor contratado, doctor y de universidad privada. Ha sido galardonado con premios como el de Neumólogo del Año de Neumomadrid, asociación que también preside. También ha recibido la insignia de oro de la SEPAR y de Neumomadrid también. Actualmente es jefe de servicio de neumología, con actividad pública en el UPA y privada en los hospitales universitarios Vitas de Arturo Soria y Milagrosa de Madrid. Bueno, pues un gran currículum, doctor. Como se dice en estos casos, se hace lo que se puede. Lo que se puede. Y yo creo que dar el currículum tiene que ser también un poco las manifestaciones de lo que haces a nivel asistencial, y el beneficio tiene que ir dirigido siempre a los enfermos, que es nuestra principal preocupación. Efectivamente. ¿Se nos olvida alguna cosilla que quisieras comentar? Bueno, y como noticia de última hora, tengo la acreditación ya de profesor titular por ANECA, y espero ser profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares los próximos meses, espero. Bueno, es una buena noticia y una buena noticia para los alumnos que van a entrar en breve en Alcalá de Henares, sobre todo en la especialidad de neumología, o en principio coges a todos los alumnos, o sea... Los alumnos de
cuarto, Sí. patología médica, y tercero, la parte de neumología de la patología general. Son las partes que se ocupa, donde está incluida el tema de la respiración, de las enfermedades respiratorias. Bien, hablaremos de esto. Nos gusta, doctor, siempre un poco empezar por el principio. Yo cuando vi que habías nacido en Yecla el 12 del 11 del 1960, oye, pues Yecla he de confesar que no lo conozco, pero seguro... Invitado estás. Muchísimas gracias. Pero cuéntanos un poquito cómo Yecla, esos inicios tuyos de niño, ¿qué recuerdos tienes? Cuéntanos. Bueno, como bien decía el poema, yo nací en Yecla en el año 60. Yecla es un pueblo, una ciudad, pero es un pueblo. Ya te decía que yo soy de pueblo de la provincia de Murcia, que está bastante lejos de Murcia, está como a 100 kilómetros de Murcia, que no es muy murciano en ese sentido, porque tiene muchas raíces manchegas, alicantinas, está como al final de Murcia, y nosotros, salvo a través de Jumilla, no conectamos con Murcia más que por Jumilla. El resto tenemos conexión con Albacete, con Alicante y casi con Valencia, con lo cual es un pueblo bastante peculiar. Es un pueblo que fue escrito mucho por el maestro Azorín. El maestro Azorín, la voluntad, las confesiones de un pequeño filósofo, refleja un poco esa Yecla de aquellos años de la posguerra, sombría, triste, lúgubre. Ahora se ha convertido en una ciudad muy alegre, una ciudad muy próspera, donde yo defino al yeclano como un emprendedor. El yeclano es emprendedor, el yeclano quiere ir a más y buscar riqueza y buscar prosperidad. Creo que es un poco lo que me marca también en ese sentido, el sentido de avanzar, de progresar, de no quedarte parado y decir aquí estoy, aquí ya con esto me conformo, no más. Y eso, trasladado a la medicina, conlleva hacer más por tus pacientes, hacer más por tus alumnos, hacer más por tus residentes, por tus compañeros. Creo que eso es un poco lo que te puedo decir un poco de Yecla. O sea, marca tu personalidad. Sí, seguro. Yo tengo casa en Yecla. Sí, Intento ir todo lo que puedo, pero vas vamos, a Yecla y te sí. gusta ir cuando es la Virgen, te gusta ir cuando San Isidro, ¿no? Sí, ahora San Isidro, la Virgen, Semana Santa, tiene una Semana Santa también declarada de interés turístico, que es una preciosidad de Semana Santa. Hay fiestas muy importantes y hay un turismo cada vez más creciente y que se está desarrollando cada vez más. ¿Y ahí es donde también tienes el tema de los olivos o esto no es en Yecla? Sí, los olivos los tengo algunos tengo en Yecla y otro en Alpera, el pueblo de mi mujer, que es como mi segundo pueblo, ¿no? Es un pueblo más pequeñito, un pueblo de unos 1.500 habitantes. No, este ya es de Albacete. Ah, pertenece a Albacete. Pero como ya está a 60 kilómetros de Yecla, estamos muy cerquita y también me ha marcado, porque claro, yo conocí a mi mujer en Murcia, porque hace muchos años, muchos, Albacete y Murcia estaban juntas. ¿Os acordáis? Era una región, Murcia, era una región. Y Las personas de Albacete estudiaban en la Universidad de Murcia. Y claro, y por eso yo conocí a María Dolores, y esa es un poco la historia de por qué voy yo tanto a Alpera y por qué tengo pues la tierra y lo que los olivos. ¿El amor a los olivos sería tu padre José Miguel el que te lo transmitió? Sí. Mi padre era médico, era tocólogo, fundamentalmente. A él le gustaba la tocología, no la ginecología, la tocología, los partos. A mi padre le gustaban los partos. Y hacía de todo, rayos, traumas. Era un gran médico, un gran médico. Pero como el buen yeclano era muy emprendedor y tenía 20.000 negocios. Y entre ellos su pasión era la agricultura. Siempre hemos tenido fincas que él llevaba personalmente, y entre ellas pues almendros, manzanos, olivos, viña. Y esto a mí, yo me iba con él, recorríamos los caminos, veíamos qué le falta a este olivo, qué le falta a esta vid. Las plantas son como los enfermos, como las personas. Tú los ves, los miras y sabes si están enfermos o no. Y lo sigo haciendo. Yo dejo el coche, bajo y empiezo a tocar las hojas. Digo, ya tiene ovidio, ya tiene pulgón, ya tiene cualquier verticilio, lo que sea. La mayoría son hongos. Los hongos y las plantas se dan mal. Veremos a ver, con esta primavera tan lluviosa lo vamos a pasar mal, ¿eh? A ver qué pasa. Oye, me hizo mucha gracia cuando te pido, siempre os pido que me escribáis cosas y tal, que me dices, bueno, que
esto de los olivos me cuesta pasta, ¿no? No lo dudes. Y te digo por qué, porque fíjate, en mi caso, yo también tengo una finquita, porque me gusta mucho el campo. Nosotros de familia somos de la zona de Toledo. Tengo una finquita, tengo almendros, ¿no? Y siempre los recogen, los llevan, tal, no sé qué. Y un día dije, bueno, voy a ver yo si me meto un poco en esto, ya que tengo estos almendros. Claro, la primera pregunta que haces es cuánto se va a recoger. Y te dicen, ni idea, no se sabe. La segunda pregunta es ¿a cuánto vale el kilo de almendra, ¿no? Cuando se recoja. Y dicen tampoco, ni idea, ¿no? Depende. Lo único que sabían era cuánto valía el jornal. Y dije yo, mira, voy a perder seguro, o sea, no me meto en esta. Me imagino que es un poco lo que al final el que no está allí, pues no... Pierdes seguro, siempre se pierde, siempre se pierde. También te digo que he tenido 2 años buenos, porque la aceituna ha subido mucho, el aceite ha subido mucho, subió. Había poca cantidad, pero yo tuve la suerte de que siempre me decían en el pueblo que es que los cuidaba demasiado. Pero es cierto que los abonaba y he tenido la suerte de que he tenido unas cosechas aceptables cuando la aceituna se pagaba a €1,50 y a €1. Este año ya ha bajado, este año ya ha bajado, pero bueno, que ahí he tenido un poquito de suerte, que tampoco va a ningún sitio, pero bien. Y luego qué duro es eso de que de repente caiga un granizo y te has quedado sin nada. No, pues mira, leía estos días y hoy es un día malo también, un día de riesgo de granizada en la zona del sureste, que en Yecla más de 5.000 hectáreas de cultivos, entre ellos mucho almendro, mucha vid, habían quedado totalmente destruidas y se estaba valorando la petición de zona catastrófica con esos granizos que son casi huevos de paloma, ¿no? Fíjate. Bueno, me imagino que tu padre fue un poco el que marcó tu tendencia a ser médico, ¿o te influyó mucho, no? Te voy a contar, mi padre influyó pero no influyó, porque mi padre jamás me dijo nada, jamás. Y jamás me dijo nada porque él había vivido una época mala, en el sentido de que su padre, que era médico, 2 hermanas mellizas, él el único varón de la familia, y mi abuelo quería que mi padre fuera médico y a mi padre no le gustaba la medicina. A mi padre le gustaba, una mente muy privilegiada, la ingeniería, y tomó la decisión de ser ingeniero aeronáutico. Imagínate, en los años 50. Y se vino a Madrid. Y hizo primero, que era común de ingeniería, pero la situación en la casa de mi abuelo debía ser tan mala, que cuando una de las veces que volvió, ya su madre le rogaba, Pepito, y en una de estas dijo, vale. Y dejó la ingeniería y entonces hizo medicina. Claro, mi abuelo quería que estudiara en Valencia, pero mi padre, que estaba rebelde y no estaba por la labor, se vino a Salamanca. Se vino a Salamanca, se fue a Salamanca y hizo medicina en Salamanca. Bueno, luego no se arrepintió, ¿no? Porque no. También fue alcalde. Sí. En la época de Franco, ¿no? Eso que se llaman alcaldes franquistas, ¿no? Sí, eso lo dice siempre mi hijo. Papá, vas a contar lo del abuelo fue alcalde franquista. Sí, mi padre no se metió nunca en política, ni salvo la época del Frente de Juventudes y el atletismo, que le encantaba. Y fue alcalde en el año 70. Y yo siempre cuento la anécdota que, imagínate, coger el teléfono fijo y decir que era el gobernador. Bueno, la secretaria del gobernador, me imagino que quería hablar con mi padre, y yo pues casi me entran los 7 males, años 70. Digo, el gobernador, mi padre, gobernador. Bueno, el caso es que mi padre le dijo que no, se insistió, se llevaron a mi madre en el segundo viaje a Murcia y ya la presión fue muy grande y lo eligieron. Sabéis que en aquella época se elegían con un trío, una terna, ¿no? Y al final decidía el dedo del gobernador y fue alcalde durante un par de años. Bien, una experiencia buena, aceptable. Yo siempre digo lo mejor que fue. Era médico ya. Sí, claro, bueno, claro. Entonces los alcaldes no cobraban. Ya. No cobraban. Trabajaban, tuvo que seguir trabajando para mantener a la familia, y con un montón de viajes a Murcia, fue alcalde, fue diputado provincial de la Diputación, y claro, era un estrés tremendo. ¿Y Guillermina era maestra? Mi madre hizo magisterio. Mi madre hizo magisterio en Murcia. Mi abuelo fue comisario jefe de policía en Murcia, y tuvo 3 hijas que eran las hijas del comisario. Hombre. Y en aquella época pues tenían su saber estar. Hombre, yo no sé tu padre cómo se acercó a Guillermina, porque, madre mía. Y su fama, y ellas siempre iban al palco, a la condomina, tanto al fútbol, la época de Peiró, Collar, como a los toros.
porque mi abuelo era buen aficionado a la tauromaquia y él siempre veía los toros en la barrera, que para eso era el comisario. Hombre. Y entonces las hijas estaban ahí arriba y la gente decía las hijas del comisario. Y 2 estudiaron magisterio, la tercera no estudió, y mi madre pues eso, ejerció muy poquito de maestra. Sí, porque 5 hijos, dijo que sí. ¿no? Tú el mayor. Sí, yo el mayor. Ya sabes que entonces eran separados 2 años, menos Ya, la última que vino un poquito más tarde. ¿Algún médico más salió entre tus hermanos? No, la quinta, Maite, es enfermera y psicóloga y es profesora de enfermería en la Universidad Católica en Murcia. Qué bien. Bueno, te pones a estudiar medicina, estudias, entiendo, en la Universidad de Murcia, ¿verdad? En Murcia. Ahí decides irte para Madrid, hacer el MIR en la especialidad de neumología. ¿Cómo es ese proceso? No, yo estudio medicina en Murcia, los 6 años de medicina, que es cuando viví allí en el Colegio Mayor Cardenal Belluga, y cuando acabo la carrera me voy a hacer la mili. León y Valladolid, 14 meses. 14 meses. Ahora que ¿De alférez de complemento o no, normal, porque lo saqué las milicias, pero ya fue el último año y me retrasaba 6 meses y me impedía presentarme al MIR hasta el año siguiente. Claro, y entonces opté por sortear otra vez y ir a la mili normal. Estuve en el botiquín todo el tiempo, estuve bien, la verdad que estuve bien. Tengo buenos recuerdos, creo que es una experiencia que hay que vivir. Porque había que vivir en aquella época, no quiero críticas. Y estando ya allí, pues empecé a preparar el MIR en el botiquín, muy poquito. No había academias tampoco, ni falta que nos hacía. Y a la vuelta, pues me presenté. Aprobé, saqué un 600, que no estaba mal, de 20.000 o 22.000. Estaba muy bien. Y dentro de las opciones, y teniendo en cuenta que María Dolores había venido ya a Madrid, pues me quedaban pocas alternativas. O Madrid o Madrid. O Madrid o Madrid. Que mi ilusión era volver a Murcia. Es cierto, es que mi ilusión era volver a Murcia, pero bueno, decidí a Madrid, no me arrepiento, y mis hijos son madrileños. Claro. Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, pues llegado este momento, luego ya seguiremos con todo lo que es la neumología, pero te queremos hacer un regalo musical. Doctor José Miguel González Moro, ¿qué canción es esta? Porque qué bonita, ¿verdad? Son Los Panchos, ¿eh? Hemos elegido esa versión. No Perfecto. sé si te gusta Los Panchos. Perfecto. ¿Se llama la canción? Los ojos de la española, ¿no? ¿Qué recuerdos te traen? ¿Por qué eliges esta? Pues es una canción que me trae unos recuerdos inolvidables. Te decía que yo en Murcia vivía en el Colegio Mayor Cardenal Belluga. Había un par de fiestas, la fiesta del novato al principio y fue luego la fiesta de la imposición de becas y de insignias, que ya era tercero de carrera o quinto o sexto de carrera, dependiendo de las carreras de 5 o 6 años. Y había unas fiestas que en Murcia tenían su aquel, ¿no? O sea, digamos, era un colegio masculino que las chicas se pegaban por ir allí. ¿No? A esa fiesta, la fiesta con orquesta musical, creo recordar que eran los Premier, con lo que ahora se llama barra libre, que entonces eran copas gratis. Sí. Bueno, se pasaba bien. Y en esa fiesta pues conocí a María Dolores y esta es la primera canción que bailamos. Luego tardamos un tiempo en salir, pero esta fue la primera canción que bailamos. Oye, pues Los ojos de la española. Es una canción que te ha marcado mucho. Sí, mucho, claro, mucho. claro. Bueno, y de estos Los ojos de la española interpretada por Los Panchos, nos vamos, es el momento de la Real Academia Nacional de Medicina de España, una institución que fomenta la ciencia y mejora la sanidad española gracias al trabajo de sus académicos. Guadalupe Sáez, su responsable de comunicación, nos cuenta cada semana algo interesante. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Hola Adolfo, buenos días a todos los oyentes, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Pues hoy os traigo una noticia muy esperanzadora y sobre todo de cara a aquellos pacientes que sufren talasemia. Con motivo del Día Mundial de la Talasemia, celebrado el pasado 8 de mayo, nuestra académica de número de hematología y hemoterapia, la profesora Ana Villegas, resalta los avances que supone la terapia génica que está a punto de comercializarse en España para los pacientes que tienen esta enfermedad. Guadalupe, haznos un pequeño resumen de qué es la talasemia, En su día es cierto que la profesora Ana Villegas nos lo explicó aquí en el programa, pero recuérdanoslo un poquito, Guadalupe.
Fenomenal, claro, Adolfo. La talasemia es un grupo muy heterogéneo de anemias congénitas, caracterizadas por una disminución o ausencia de las cadenas de globina, que intervienen en la formación de la hemoglobina. Es un trastorno de la sangre hereditario. Alrededor de 100 millones de personas en el mundo son portadoras de genes relacionados con la talasemia y cada año nacen más de 300.000 niños con formas graves de la enfermedad. La talasemia puede ser leve o muy grave y en los casos más severos obliga a los pacientes a someterse a transfusiones de sangre muy frecuentemente desde su infancia. Además, estas personas también tienen que tomar medicamentos para eliminar el exceso de hierro que se acumula en su organismo, lo que complica mucho su calidad de vida. Oye, Guadalupe, ¿y en qué consiste esa terapia génica que parece tan prometedora? Pues según nos cuenta la profesora Villegas, se trata de modificar genéticamente las propias células del paciente y devolverlas al organismo. Con una sola infusión se puede lograr que no necesiten más transfusiones y los resultados son realmente positivos. Este tratamiento ha demostrado que el 92% de los pacientes tratados en ensayos clínicos han logrado vivir sin transfusiones durante al menos 2 años, con niveles normales de hemoglobina. La profesora Villegas, que también es presidenta de honor del Grupo Español de Eritropatología de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, asegura que esto es un avance impresionante. Aunque todavía son pocos los pacientes que lo han recibido, estaríamos ante una posible cura funcional de la enfermedad. Esta nueva opción terapéutica, aprobada condicionalmente por la Agencia Europea del Medicamento para los pacientes con talasemia, se encuentra en España a la espera de que sea aprobada su comercialización por el Ministerio de Sanidad. Oye, qué buena noticia, Guadalupe. Esperamos que el Ministerio de Sanidad pueda aprobar esa comercialización lo antes posible y, mientras tanto, ¿cuál es la situación para esos pacientes? Pues además de la terapia génica, en España ya se utiliza un medicamento que ayuda a aumentar los niveles de hemoglobina. Incluso en algunos pacientes ha conseguido eliminar la necesidad de transfusiones en los pacientes. Y también, se están realizando estudios con otro medicamento oral. El grupo de eritropatología de la sociedad está trabajando en unas nuevas guías clínicas prácticas para el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, basadas en la experiencia que tenemos aquí en España y las recomendaciones internacionales. Pues oye, qué gran trabajo realizan los hematólogos de nuestro país, hay que decirlo. Muchísimas gracias desde aquí a la profesora Villegas y a todo su equipo. Un abrazo, Guadalupe, muchas gracias a ti también. Un abrazo para todos, que tengáis buen día. Donde le estemos haciendo un homenaje a los médicos, no puede faltar Uniteco. Uniteco es la correduría de seguros que se encarga de los temas legales y administrativos, que son más complicados para un médico. Y es que tampoco puede faltar esta canción, Salvador de Almas. Representa todo el apoyo que tanto Uniteco como este programa ofrece a los médicos. Y es que además es un temazo que está disponible en cualquier plataforma. Salvador de Almas y Uniteco, muy unidos, ese salvar almas, ese ayudar a los médicos en esa labor diaria, esa consulta y ese asesoramiento jurídico que los médicos necesitan. Lo hace Uniteco con tanto cariño durante tantos años y también agradecemos mucho que siga apoyando y desde el principio este programa. Bueno, y ahora vamos a hacer una primera recomendación para las personas atentas, para las personas que tenéis artrosis. La artrosis es una de las enfermedades reumáticas más extendidas en España, con más de 7 millones de personas afectadas. Aproximadamente la mitad de ellas no logra controlar el dolor que le produce, lo que afecta significativamente a su calidad de vida. De hecho, es una de las principales causas de incapacidad laboral en el país. Los guantes de Relax Quantic Nanotech se han convertido en uno de los mejores aliados para las personas con artrosis de manos, aliviando de manera rápida y eficaz especialmente el dolor y la rigidez, además sin tener que salir de casa. Bueno, pues ya saben ustedes que estos guantes nos los recomendaron aquí el doctor Luis Fernando Villa y el doctor José de la Mata, ambos reumatólogos, que a través de un inventor que tuvo tiene ese problema, porque la artrosis no es de momento no se puede curar, pero inventó estos guantes que en sesiones de 20 minutos, en casa tranquilamente, pues tienes esas ondas pulsantes, masaje, vibración, calor, un primer guante que te colocas con una impregnación de un compuesto que es totalmente natural, antiinflamatorio y analgésico, que va a hacer que cure la artrosis, no, porque de momento, por desgracia, no la podemos curar, pero sí que te duelan menos las manos, que puedas mover mejor y que pases un día mucho más agradable. Y también saben que a partir de estos guantes sacamos una terapia que hay también para las rodillas. Aquí son una rodillera
de que en 10 minutos, pues lo que te hace es ese masaje, vibración y calor, y también te da, en este caso, terapias de luz, infrarrojo y ultravioleta, para llegar a esa articulación. Y zona lumbar, zona dorsal, zona cervical, con un cinturón que también trabaja con infrarrojo. Así que todos estos dolores podemos, aliviarlos con estos tratamientos. Si están interesados, les voy a dar un teléfono para que nos llame. Oyentes de radio saben que tienen un 30% de descuento. Así que marcad ahora. No os van a coger la llamada porque evidentemente es muy temprano, pero queda la llamada registrada para que de esa manera sepamos que sois vosotros. 900 730 122. Lo repito despacito para que podáis hacer esa llamada perdida. 900 730 122. Pues muchas gracias, Paloma de Castro, y qué razón tiene Fleming. Paloma de Castro, como saben, nuestra escritora de cabecera, y es la persona que ha novelado el libro Historia de nuestros médicos, que con tanto cariño presentamos además el otro día, no hace mucho, en la Real Academia Nacional de Medicina de España, ¿no? Donde estuvieron más 50 médicos hablando de él, médicos que han estado en el programa, como es el caso del doctor José Miguel González. Y nada, estamos encantados de este libro, que ya saben que con cualquiera de nuestros productos pues lo tenéis totalmente gratis. Y si lo queréis, pues igual llamáis a uno de nuestros teléfonos y os lo enviamos sin ningún problema. Y bueno, pues ya nada, seguimos de manera muy ferviente con esta entrevista al doctor José Miguel González Moro. Doctor, le vamos a exprimir al máximo, porque queremos saber muchas cosas. Le voy a decir varios temas que quiero tratar con usted, y que además sé que ya se han comentado en algunos otros, se comentan normalmente en medios de comunicación, pero yo creo que de su mano, con su sapiencia, pues nos lo explique, y que los oyentes sobre todo tal. Vamos a hablar, si le parece bien, porque nos tiene que dar tiempo, del tabaco, del cáncer de pulmón, del asma, de las apneas y de los tratamientos que hay, ¿vale? Empezamos, ¿por dónde quiere que empecemos? ¿Por el tabaco empezamos? Por el tabaco. Venga, por el tabaco, así nos quitamos un peso de encima. Sobre todo porque el tabaco influye casi en todas las enfermedades respiratorias. Claro. O sea, nosotros tenemos un factor causal de enfermedad respiratoria que muchas veces es único factor causal, porque prácticamente el único factor causal del cáncer de pulmón y de la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la bronquitis crónica, el enfisema, es el consumo de tabaco. Cuando hablamos de tabaco, ¿en qué porcentaje sería el tabaco? 90%. Anda, joder. Cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, el tabaco es un factor de riesgo más, junto al colesterol, el sedentarismo, etcétera, ¿no? La diabetes, la hipertensión, pero en enfermedad respiratoria hablar de tabaco es hablar de la causa de la enfermedad respiratoria. Decimos muchas veces, si no hubiera tabaco, sobraríamos muchos neumólogos, porque habría menos enfermedad respiratoria. Entonces, la lucha contra el tabaco es una lucha que debe seguir en el tiempo, no debemos desfallecer. Creo que se ha hecho mucho, lo hemos pasado mal, porque cuando las leyes se hicieron más restrictivas, y yo quiero recordar aquí a Trinidad Jiménez, cuando fue ministra de Sanidad, y aquella decisión tan valiente de prohibir el tabaco en los restaurantes, fue tan criticada, y ahora nadie entendería ir a un restaurante, a un bar, en un avión, en un tren, y que se esté fumando dentro. Si ya nos molesta incluso al salir a la puerta, que están los fumadores. Ahora estamos con las terrazas. Fíjate. Lo que hemos evolucionado, ¿no? Ahora estamos con el tabaco en las terrazas. O sea que creo que todo lo que se haga para salvaguardar, por un lado, la salud del no fumador, que es muy importante, y preservar la salud del fumador, evitar que el fumador presente enfermedad, es fundamental. Y el tabaco es quizá el factor tóxico más importante que hay en nuestra sociedad a día de hoy. Y esto que está tan de moda, el vapor, ¿qué podemos decir de él? A ver, el vapor, el tabaco calentado, todas estas alternativas al tabaco, ¿son más o menos tóxicos? Pues creo que a día de hoy no existe una evidencia tan a largo plazo como la del tabaco, pero cualquier sustancia que es inhalada para un epitelio, para una mucosa tan sensible como es la mucosa de la respiración, la mucosa del aparato respiratorio, es tóxico, con lo cual la recomendación tiene que ser que no se inhale nada de nada.
¿Ha encontrado ya algún caso con vapor que... igual que Con cáncer de pulmón, con EPOC, no. Con vapor hubo las... perdón, las enfermedades aquellas que se produjeron en Estados Unidos, pero eran por una sustancia que era un cannabinoide que estaba adulterado y fue por esto. Pero sí que es cierto que el vapeo puede exacerbar el asma o puede favorecer infecciones respiratorias. Vale. Le pongo un caso, una persona que lleve, no sé, 20, 30, o sea, ya bastantes años fumando. Deja de fumar, ese pulmón puede irse recuperando, no se recupera nunca, ya queda dañado. ¿Qué hace el pulmón? A ver, el daño hecho, daño está. Ajá. O sea, lo que está ya lesionado, la lesión que hay en el pulmón es una lesión que no se va a recuperar, que no se va a recuperar. También hasta cierto punto. Es decir, si se ha puesto en marcha un cáncer y dejas de fumar, el cáncer va a seguir. Ya. Eso es evidente. Porque el cáncer tarda muchos años en manifestarse. Y el cáncer de pulmón a día de hoy es el tumor más frecuente que tenemos. Entonces el cáncer de pulmón va a seguir. Si el paciente iba a desarrollar una EPOC, ya no la va a desarrollar. Es decir, su caída de función pulmonar va a ser igual que la de un no fumador. Y si ya tiene una enfermedad pulmonar, no va a progresar. Se va a estabilizar donde estaba. Es decir, si hay lesiones pulmonares de un enfisema, esas lesiones no se van a curar, están ahí, pero no van a progresar. Siempre decimos, nunca es tarde para dejar de fumar. Doctor, ¿y qué les diría a aquellas personas que dicen, pues mi padre fumó toda la vida y se murió con 95 años? Enhorabuena. Ha tenido mucha suerte, ¿no? Sí. Yo le podría decir, yo veo todos los días personas de 45, 50, 60 años que lloran amargamente porque tienen un cáncer de pulmón por el tabaco y se arrepienten de haber fumado, o que lloran amargamente porque tienen una fatiga, una disnea que les impide hacer una actividad normal, o que lloran amargamente por tener que tener oxígeno toda la vida. Es decir, el que haya, es obvio que no todas las personas que fuman desarrollan enfermedad, que hay factores de riesgo, factores genéticos que condicionan ese riesgo de desarrollarlo, pero que yo no me la jugaría. Claro. Yo no he fumado nunca, nunca. Y no eras neumólogo de pequeño, o sea, ya lo tenías MT. Vamos a otro tema. Bueno, hemos hablado del cáncer de pulmón. Es que además, fíjate que yo creo que una de las, digamos, esos procesos de muerte final, o sea, el que te falte el oxígeno, esa gente con EPOC que tiene ese proceso, creo que, o sea, tú que lo oirás mucho, es un proceso, todos son malos, ¿no? Pero yo creo que ese proceso es de los peores, ¿no? Adolfo, yo siempre digo en mis charlas, en mis ponencias, que hay dos síntomas que condicionan a una persona. Uno es el dolor, sí. Y tenemos unidades del dolor, claro. Crónico, agudo, porque nadie aguanta el dolor. El dolor, morirse con dolor o vivir con dolor es quizá una de las situaciones más dramáticas que puede pasar una persona. Pero es que la otra es vivir y morir con disnea, que es la falta de aire, falta de aliento, ¿no? Y de momento no tenemos unidades de disnea, pero debería haberlas también, porque el tratamiento de la disnea es el tratamiento de la enfermedad de base del paciente, tratar la EPOC, pero a veces ponemos todos los tratamientos y el paciente sigue teniendo fatiga, sigue teniendo disnea. Y aquí, igual que para el dolor, utilizamos morfina, mórficos, derivados mórficos, para la disnea también los utilizamos. Para la disnea también utilizamos este tipo de medicamentos, no nos tiene que dar miedo, claro. Porque el médico cuando no puede curar, tiene que cuidar y aliviar. Es importantísimo. Ese concepto lo tenemos que tener muy claro. Y vivimos vivimos una medicina cada vez más agresiva, de un nivel de agresividad que yo veo a los jóvenes residentes y hay que frenarles. No es vivir a toda costa y malvivir. Hay que tener muy consciente hasta dónde deben llegar nuestros esfuerzos terapéuticos. Los testamentos vitales importantes, Ya. Tenemos que tener testamento vital para dejar claras las cosas cuando no podemos decidir. Ya. A las personas mayores que tienen ese problema, ¿es disfagia se llama? Cuando se tragan
que les cuesta, que les entra, están bebiendo y les entra agua al pulmón, todas estas cosas. Esto... Sí, esos son problemas de disfagia orofaringea, Sí. que lo que ocasionan, mira, ejemplo típico es, por ejemplo, la ELA. Los pacientes con ELA tienen problemas de deglución, son problemas de deglución y el alimento, los líquidos, el agua, puede equivocar el camino y en vez de irse hacia el tubo digestivo, ir hacia el aparato respiratorio y ocasionar tanto un ahogo como infecciones de repetición o como problemas de alteraciones a nivel del pulmón, ¿no? Claro, porque cuando está ese líquido que ha entrado, sacarlo es... Si es un cuerpo extraño sí que lo sacamos, el líquido no, pero un cuerpo extraño sí que con la broncoscopia sí que podemos sacarlo. Y es donde ¿no? viene una infección, la gente mayor que coge infección. Sí, claro. Vamos a hablar del asma, que también Sí. es que esto ya no estamos hablando de gente mayor, estamos hablando de... ¿En qué proceso está hoy en día el asma? Porque yo creo que ha avanzado mucho, ¿no? O sea... El asma es la enfermedad de moda en neumología ahora, sí, ¿no? sí. Las enfermedades progresan en función de los tratamientos que vamos teniendo para combatirlas, para tratarlas. Y el asma en los últimos años ha experimentado un desarrollo tremendo a raíz de la introducción de nuevos medicamentos, que son los medicamentos biológicos, tratamientos inyectables que están ayudando a controlar y en algunos casos no nos gusta hablar de curación del asma, pero sí que hablamos de remisión del asma. Son enfermedades crónicas, pero que un paciente tenga con una inyección al mes o cada 2 meses esté libre de síntomas y de agudizaciones, de exacerbaciones, creo que es un logro fundamental. Y el asma ha experimentado un desarrollo muy importante. ¿Y en un niño por qué empieza el asma? ¿Es una alergia? ¿Por qué empieza el asma? Pues buena pregunta. Se sabe. El asma es una enfermedad con un componente genético. No significa que sea hereditaria, sino un componente genético. Sí. Es decir, hay genes que condicionan que aparezca el asma. Tú tienes un condicionante, que es el genético, y sobre ese factor de riesgo interacciona un factor extrínseco, un factor externo. Y sin duda las alergias son importantes, pero el factor, el trigger, el desencadenante más importante que hay son los virus. Los virus ponen en marcha ese asma que estaba ahí dormido y siempre dicen los pacientes, esto es de un catarro mal curado. Me viene de un catarro mal curado. No es que sea un catarro mal curado, sino que tú tienes un asma que no ha dado la cara, tienes una viriasis, que puede ser hasta una rinitis, un rinovirus, o el virus respiratorio sincitial tan frecuente en los niños, pone en marcha, actúa como un disparo y pone en marcha un cuadro asmático y ya va a dar más o menos la lata a lo largo de toda la vida. No es curable, es crónico. El asma es una enfermedad crónica, pero variable en el tiempo. Por eso hablaba antes de que pueden experimentarse remisiones muy prolongadas, con o sin tratamiento. Pero no se cura. Curarse, no. Todo. Siempre hay que estar... No tenemos un tratamiento curativo del asma. Aunque se vaya cumpliendo años y dejes de ser... No, porque a lo mejor han pasado 20 años y de repente vuelve otro virus y pone en marcha otra vez el asma. Bien. Las apneas. Las apneas es algo, que al final, la apnea, no sé si lo implica su nombre, es que la persona durante la noche tiene esos microparadas de respiración, ¿no?, que desencadenan problemas por todos los lados, ¿no? ¿El ronquido es lo mismo que la apnea? No. A ver, todos estos síntomas se enmarcan dentro de una enfermedad que es el síndrome, ya ahora no se llama síndrome, se llama AOS, A-O-S, apnea obstructiva del sueño. Y los 3 síntomas característicos, no significa que se tengan que cumplir los 3, pero los 2 más típicos son los ronquidos, que suelen ser unos ronquidos aparatosos, estruendosos, con movimientos en la cama. Las pausas respiratorias durante la noche, que son cese de respiración por obstrucción de la vía aérea, de más de 10 segundos de duración. Y luego, para aliviar ese cese, el sueño se superficializa, se hace más superficial, pasamos de un sueño profundo a un sueño muy superficial, hace que se altere completamente la arquitectura del sueño normal. ¿Y qué condiciona? Que no descansemos por la noche. Claro. Nos estamos microdespertando muchas veces, sin llegar a la vigilia total. Cuando se altera la arquitectura del sueño, por la mañana estamos hechos unos zorros y tenemos somnolencia y cansancio durante el día. Claro. Que son todos los síntomas que recogen lo que llamamos apnea obstructiva del sueño. La obesidad, el cuello corto, pues son factores de riesgo.
Pero ¿por qué empiezan, a lo mejor si estás obeso, sí, pero sin estar obeso, ¿por qué empieza más de mayor que de joven? En niños hay apnea del sueño, También. apnea del sueño, pero el factor de riesgo es otro, suelen ser problemas nasales o de amígdalas, adenoides, las vegetaciones o la amigdalectomía, y muchas veces el tratamiento es quirúrgico, no es el tratamiento de las personas mayores que utilizamos básicamente la CPAP, la presión positiva por la noche, ¿no? Entonces es una enfermedad más de adultos, porque conforme vamos progresando en nuestro devenir por el mundo, vamos ganando peso. Y nuestros tejidos se van volviendo más flácidos, ley de vida. Luego, lo que ocurre por fuera también va ocurriendo por dentro. Se dematiza mucho más los tejidos blandos y son los factores de riesgo más importantes para desarrollar apnea a partir de los 45 o 50, ¿no? Y la solución para la apnea, cuando ya son, no sé si son 15 apneas las que hay que tener, ¿no? Cuando te hacen la apnea. Sí, por encima de 15, por encima de 30, dependiendo un poco si hay síntomas o no hay síntomas, o los síntomas son más o menos llamativos, sí, hay factores de riesgo. Porque el factor de riesgo puede ser cardiovascular. Sí, claro. Por ejemplo, un paciente que ha tenido un infarto, un paciente que ha tenido un ictus, un paciente que tiene una hipertensión arterial descontrolada, un paciente que tiene una arritmia como la tan frecuente fibrilación auricular. Estos pacientes presentan factores de riesgo y hay que ser más precoz a la hora de instaurar un tratamiento de la apnea, ¿no? ¿Y el tratamiento es el CPAP? ¿Hay otras cosas o fundamentalmente? El tratamiento básico es el CPAP. El CPAP, para quien no lo sepa, es una presión positiva que se administra por la nariz o por la nariz y la boca, y que hay que utilizarlo durante la noche. Es una solución mecánica para un problema mecánico. En vez de haber presión negativa, pones presión positiva y evitas las apneas. El problema de la CPAP, pues hombre, que no deja de ser un incordio dormir con una mascarilla. Claro. Hace ruido, es una máquina, bueno. Alternativas, si hubiera algo quirúrgico, solucionarlo, una desviación de un tabique nasal, unas amígdalas, etcétera, una retrognatia, una mandíbula poco desarrollada. Bueno, algunas soluciones quirúrgicas hay. Otra alternativa que no sea quirúrgica, lo que llamamos los DAM, dispositivos de avance mandibular. Esto se realizan en colaboración con otorrino y con los odontólogos, y lo que trata de hacer es avanzar la mandíbula un poquito con un aparato parecido a los de las ortodoncias, ¿no? Entonces, un aparato que alarga un poco la mandíbula y evita las apneas por la noche. O sea que aparte del CPAP tenemos Tenemos estas alternativas, Perder peso, por supuesto. Sí, yo creo que lo primero cuando vas al médico y te ve, empiezas con ronquidos y apneas, dice, mira, el peso es importante, ¿no? Y lo que tú has dicho, que también esa caída, ¿no? En la zona, ¿no? De la garganta que cae, entonces claro, ahí la lengua cae para atrás, todos los tejidos blandos redundantes hacen que el agujerito para respirar se reduzca mucho, ¿no? Me gustaría preguntarte como profesor, y ahora mismo que además te vas a estrenar como más profesor aún, en el sentido de que vas a estar en Alcalá de Henares, ¿cómo ves los alumnos cuando tú eras alumno y los que están ahora? Puedes decir cosas buenas y malas, no pasa nada. A ver, yo creo que nosotros éramos muchos menos de los que hay ahora. Yo viví los primeros números clausus. Pavor de que de los 100 que se admitían quedar fuera, ¿no? Quedar fuera te obligaba a hacer otro curso, Quizá se ha producido también un cambio derivado de la utilización excesiva de redes sociales, de todo lo que ha sido dispositivos virtuales, hospitales virtuales. Por lo demás, el joven es joven y el alumno es joven y es alumno. Pero sí, yo creo que el progreso los cambios vienen de la mano de todo el desarrollo que han experimentado las redes sociales, los móviles, etcétera. Muy bien, pues oye, te vamos a hacer otro regalo, que yo creo que este ya es un regalo que además yo sé que a ti el vino te gusta porque venimos de tal, pero este es un regalo que hay que acompañar a ese gran vino con el restaurante Montes de Galicia. El doctor podrá disfrutar del restaurante Montes de Galicia, que se ha convertido en un referente de la cocina gallega en Madrid. Es un restaurante que fusiona tradición con modernidad, juntando los mejores platos tradicionales, como el pulpo a feira, con platos algo más modernos, como la ventresca de atún rojo. Y es que además lo puedes maridar con un vino de primerísima calidad.
Bueno, pues al otro lado de la línea tenemos a Daniel Spasandín, que él es el director de Restaurante Montes de Galicia. ¿Qué tal estás, Daniel? ¿Cómo andas? Muy bien, Adolfo. Pues mira, hoy te digo que el doctor que tenemos, que es el doctor José Miguel González Moro, me lo recomendó que lo trajéramos aquí y hemos estado maravillados de todo lo que nos ha contado y como persona también. Me lo recomendó nuestro amigo Walter. Nuestro amigo doctor Walter. Así que aquí tenemos a este doctor, que ya sabes que Walter es un asiduo de... ¿Has estado en Montes de Galicia? Sí. Conozco a José y a Daniel. Vale. Entonces conoces al doctor José Miguel González Moro. Bueno, pues, sí, pues bueno, claro que sí. Pues esta es oficialmente una invitación que te hacemos desde aquí, desde el programa. Muchas gracias. Oye, Daniel, cuéntanos cositas que nos quieras. Yo te veo súper metido en redes sociales, te veo ahí preparando platos. Estáis a tope y ahora encima con todas las corridas de toros, pues mucho más, ¿no? Porque es que es un restaurante que está muy cerquita de la Plaza Toros, con lo cual, cuéntanos cositas de qué estáis haciendo ahora, pues novedades. Estamos ahí al lado de la Plaza de Toros, para toda la gente que vaya a ir a los toros, la verdad que es el sitio perfecto para venir, más que nada por la cercanía y ya pues por la calidad que tenemos en los platos. Pues mira, yo justo preparé hace 2 días la ensaladilla rusa que preparamos nosotros, que está muy buena, lo podéis ver en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, de los Montes de Galicia. Y bueno, tenemos un menú de degustación celebrando nuestro 28 aniversario, porque llevamos 28 años con el restaurante, en el que cuenta pues con unos entrantes ya confeccionados, son 6 de nuestros mejores entrantes de la carta, y luego un segundo para cada uno, y no se tienen que preocupar por las bebidas, porque las bebidas son ilimitadas, el maridaje está incluido, botella de vino blanco de los Montes de Galicia y botella de vino tinto, a elegir entre Ribera o Rioja, y el postre incluido también. Entonces yo creo que somos el sitio idóneo para la gente que quiere ir a los toros o por si quieren tener un detalle con su mujer o una cena de negocios. Efectivamente, el restaurante Montes de Galicia está en la calle Azcona número 46. La calle Azcona es esa que no sé si sube o baja, pero el tráfico es de subida, pero es la que está ya muy cerquita de la Plaza de Toros. Además, que yo he estado en época de toros y tal, bueno, ahí encontramos gente importante en tu restaurante, desde toreros, empresarios del mundo del toro, taurinos. Bueno, es un sitio, se come genial, se pasa genial, el trato es maravilloso. Lo que sí hay que decir a la gente que, bueno, que en esta época precisamente pues estáis súper llenos. Entonces es muy importante que reservéis, que vayáis allí. Yo digo que es el restaurante además de los médicos, porque ya por allí ya han pasado muchos médicos que han pasado por el programa, invitados con toda la generosidad de Daniel Spasandín y de su padre José. Y que bueno, que es un lugar, bueno, si vas a ir después a los toros y comes ahí, pues yo qué sé, los toros los vas a ver de otra manera, aunque haya a lo mejor algún torero que no funcione bien, pero lo vas a ver de otra manera. Oye, ¿tú qué has comido allí? Dinos. Sí, he comido, he cenado. Anda. Y la verdad que siempre el trato excelente. La última vez estuve con Daniel, otras veces he estado con su padre, con José, y la verdad que yo creo que es el de los mejores gallegos de Madrid, si no el mejor, ¿no? Sí, vamos a decir el mejor, porque aquí lo podemos decir. Oye, vamos a decir que es el mejor y los siguientes, pues bueno, mejor. Pues que peleen por ello, ¿no? Bueno, Daniel, pues nada, recordamos que Restaurante Montes de Galicia, calle Azcona número 46, hay un teléfono que es el 91 355 2786. Lo repito para que podáis llamar y reservar. Ahí está Daniel y todo su equipo. Son gente de verdad maravillosa. Desde que entras te sientes como en casa, que es lo más importante. Ir a comer como si comieras en una casa de un amigo, ¿no? Y eso es lo que habéis conseguido. Y con esa calidad de producto y ese servicio y esa elaboración que tenéis de cada uno de vuestros productos. De verdad, os doy la enhorabuena a ti y a tu padre, Daniel, por lo que estáis haciendo, porque es maravilloso, ¿eh? Muchas gracias, Daniel. ¿Quieres comentar alguna cosita más? Muchas gracias a los dos. Nada. Bueno, bien en el programa. Gracias, un abrazo enorme. Repito, Restaurante Dios. Montes de Galicia, calle Azcona número 46, teléfono 91 355 2786. Fin de semana o entre semanas, San Isidro, vais a los toros, es el sitio para comer bien. Bueno, y ahora vamos a hacer una recomendación de un producto. Algunos ya lo conocen, pero que lo tenemos hace poco. No sé si el doctor lo conoce, ahora se lo vamos a presentar. Pero es un producto que creo que es muy eficaz para las personas que tenéis
diabetes tipo 2. La detección temprana de la diabetes es fundamental para poder iniciar un tratamiento oportuno y evitar consecuencias graves en nuestra salud. Se estima que en España aproximadamente el 35,5% de los adultos no saben que tienen esta enfermedad. Esto significa que más de 1,6 millones de personas viven con diabetes sin saberlo. Controlar regularmente los niveles de azúcar en sangre es una manera sencilla de tener a raya esta enfermedad. Un proceso que ahora es mucho más sencillo y cómodo gracias a los glucómetros sin pinchazos de Protege tu Vida. Bueno, pues lo que nos vais comentando, las personas que los tenéis, que tenéis este glucómetro sin pinchazo, es que por fin salió un glucómetro. Fijaos el proceso, es decir, nosotros llevamos mucho tiempo, yo como divulgador médico y buscador de productos que realmente sean buenos para la salud, lo buscaba mucho tiempo y no salía hasta que ha habido una empresa, es española, un doctor, el doctor Antonio Pupo, un hospital Virgen de Rocío Sevilla, 6.000 personas que hicieron de conejillos, vamos a decir, de indias, que se hacían la analítica y luego pasaban a verse con el glucómetro, y un equipo de ingenieros de la Universidad de Sevilla. Han conseguido que a través de un dedal, fíjense ustedes, como el oxímetro igual, se coloca, hay una aplicación, entonces este aparato va por cromatografía. ¿Qué significa? Que lo que mide es el color, te está midiendo el color de la sangre por debajo de tu uña, y se calibra directamente con esa aplicación. Usted no tiene que hacer nada, simplemente colocarse y vamos a ir viendo qué glucosa tenemos. ¿Por qué he dicho que para los diabéticos tipo 2? Porque los diabéticos tipo 1 ya tienen su propio sensor, que se controla las 24 horas, que está muy bien y que ellos necesitan un control muy exhaustivo, porque tienen que ir corrigiendo la glucosa que tienen en sangre. En el caso del tipo 2, ¿qué se suele hacer? Bueno, pues me pincho por la mañana, el que se pincha, me veo cómo estoy, y ya sigo el día. Esto no es del todo muy eficaz. ¿Por qué? Porque realmente hay que ver más momentos del día. Hay que ver a lo mejor media hora antes de comer, 2 horas después de comer, gente que a lo mejor hace deporte, pues ver cuándo está en deporte. Y esto, pincharse todo el día durante varias veces, pues evidentemente yo sé que no lo hace nadie. Además de que duele, se genera una sensación en la yema del dedo como que ya vas perdiendo el tacto, ¿no? Y yo sé que cuesta. Ahora mismo ya no. Con este glucómetro vamos a conseguir, de veras, que esa glucosa la tengamos controlada. Y fijaros lo que ha dicho Hugo, el 35% de la población adulta no sabe que es diabéticos. Hay veces que lo saben por una revisión oftalmológica. Y dice el oftalmólogo, oiga, que usted tiene una retinopatía. ¿Se ha mirado el azúcar? Ah, pues no. Oye, te haces una analítica y tienes la creatinina, el riñón. Son órganos que afectan. El azúcar en sangre, si lo tenemos controlado, no va a dar ningún problema. El problema es no controlarlo. Así que, pues bueno, ahí saben que ya tenemos este glucómetro sin pinchazos de Protege tu Vida. Les voy a dar un teléfono para que llamen, se informen de todo bien, pero sobre todo para que nos midamos el azúcar. Igual que la tensión, hay que cambiar también, decir, me voy a mirar mi azúcar para ver cómo estoy. Cuando ya tengo 40, 50 años voy a empezar a mirarme, porque a lo mejor soy resistente a la insulina, no lo sé. Cuanto antes lo sepa, mejor. Les voy a dar un teléfono, 973 01 01. Lo repito, para que llamen y para que tengan ese glucómetro ya en casa, 973 01 01. Bueno, pues estamos ya llegando al final, doctor José Miguel González Moro. Yo quería terminar con 3 nombres, con 4 nombres, que creo que son los que yo creo que hacen que la vida merezca la pena, ¿no? Estamos hablando de tu mujer, María Dolores, de José Miguel y de esa niñita con un añito, ¿no? Elena, ¿no? Sí. Que me imagino que es... Ayer cumplió un año, sí. Un añito ayer. Bueno, pues aquí muchísimas felicidades a esos padres, a esos abuelos y a Elena, que creo que es, pues yo qué sé, cuando se es abuelo, sí. yo no lo soy todavía, pero bueno, es un poco como... Es algo distinto, sí. Diferente, ¿verdad? Y bueno, y Almudena, que la tienes un poco lejitos, ¿no?
Bueno, ella viaja mucho, pero está siempre con nosotros. Siempre está con vosotros. Y es un poquito, pues eso, pues yo, el padre, siempre los padres con la niña. Es No lo como, dudes. ¿verdad? No lo dudes. Yo tengo dos y no tengo niños, pero tengo dos y si tuviera diría otra niña, no sé. Para es las algo... niñas es mi almo, es mi almo. Sí, sí, sí. Y ella además, bueno, estudió periodismo, ¿no? Sí, ella ¿Te gusta? hizo periodismo, publicidad y relaciones públicas, estudió en el CEU, y ahora lo que es directora de ventas en el Hotel Bulgari de Roma Madre mía. y lleva todo, lleva la costa oeste de Estados Unidos, México, Brasil y ahora está por allí. No se aburre, No se aburre, no. no se aburre. Bueno, pues nada, ya estamos terminando. ¿Qué tal has estado? Muy cómodo, Sí, muy a gusto. Me alegro mucho, me alegro Muchas mucho. gracias. Te agradezco de corazón que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas enseñado tanto, que nos hayas abierto también tu corazón. Y nada, y a todos ustedes, queridos oyentes, pues encantadísimo de que sigan ahí, que nos escuchen. Y bueno, pues nada, hasta el próximo domingo en Historias de nuestros médicos. Un beso muy grande.